Nosotros vamos a abordar los componentes del currículo desde el punto de vista de la estructura curricular. Un currículo ha de diseñarse tomando en cuenta no solo es elaborar programas, sino que hay perfil, hay una justificación, fundamentación, plan de estudio, etc. Entonces, el ministro lo presenta desde los componentes del nuevo currículo o todo lo que interviene en ese proceso, ¿verdad?, de desarrollo curricular, y no solamente el nuevo currículo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el maestro, los cuadernos curriculares, todos los documentos que se han elaborado, de los cuales hacen uso los y las profesoras. Tenemos los TEPSES. En los TEPSES se evalúa y planifica el nuevo currículo. Los núcleos educativos, que es donde se hace la aplicación, ¿verdad?, de los TEPSES. La red de capacitación, que es la que colabora en esa preparación y ejecución de los TEPSES. Y las aulas de clase, que posteriormente el maestro o la maestra va a trabajar al aula, ¿verdad? Entonces requiere del aula de clase. En su momento, yo allí agrego otra lámina desde el punto de vista de los protagonistas del currículo, que son el estudiante y el docente. Cómo el estudiante y el docente se entrecruzan, ¿verdad?, con el nuevo currículo, el currículo transformado, para llevarlo a su realización. Entonces, me parece importante también retomar estos elementos a fin de que ustedes no los olviden. Nosotros vamos a estudiar el nuevo currículo, pero no hay que perder de vista todo lo que interviene, ¿verdad?, en ese proceso de apropiación para planificarlo, ejecutarlo y evaluarlo. Teoría de currículo. Cuando hablamos de teoría de currículo en estos momentos, nos vamos a referir a esa parte epistemológica que es la teoría del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se produce? ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? Porque fundamentos del currículo son diversos, hay mucha fundamentación del currículo. Pero aquí lo vamos a ver desde ese punto de vista epistemológico, ¿verdad?, filosófico. Muy bien, pero no podemos hablar de teoría sin hablar de la educación. La educación tiene como función fundamental, o sea, el proceso docente, reproducir y transformar la sociedad. Entonces, ese es el fin de la educación. En la medida en que nosotros contribuyamos como asesores, que nosotros realmente preparemos a las y los docentes, en esa medida estamos contribuyendo a transformar la sociedad nicaragüense. Es un encargo social a la educación. Entonces, ese es un compromiso que tenemos todas y todos los que trabajamos en la educación. La educación se sustenta en principios y políticas. Es decir, hay principios generales de la educación que rigen a todas las educaciones de los diferentes países y sus sistemas educativos. Entonces, en el caso del currículo del Ministerio de Educación,
retoma principios generales, principios específicos que ha definido para la educación básica y media, así como sus propias políticas. Entonces, ustedes ya han revisado en los documentos, ya han analizado en el módulo de primero sobre esos principios del Ministerio de Educación. Están los principios curriculares. Uno de ellos es el de calidad, por ejemplo, que está en los documentos curriculares. Las políticas educativas que ustedes la manejan muy bien. La educación se expresa en el desarrollo curricular. Es decir, reitero, el currículo se desarrolla en un proceso. Hay que planificar el currículo para poderlo ejecutar, y esa planificación y ejecución se evalúa. Entonces, es muy importante que nos apropiemos, ¿verdad?, de todo ese proceso. Y las y los asesores debemos estar atentas y atentos para que se dé este desarrollo del currículo. El trabajo de ustedes no ha de ser solo de preparar para la aplicación del currículo, el desarrollo en las aulas de clase. Es preparar también para la planificación y la evaluación. Por supuesto que la educación propicia el conocimiento. Si realmente tomamos en cuenta fundamentalmente esos aspectos, entonces va a propiciar el conocimiento, ¿verdad?, como fin último para poder transformar a la sociedad. Entonces es importante que analicemos ese rol que tiene la educación. Son las demandas de la sociedad a todas las instituciones educativas, al Ministerio de Educación, a las universidades, al INATEC y a nosotros las y los maestros, ¿verdad?, que trabajamos de manera directa con los estudiantes. Entonces, si realmente retomamos fundamentalmente esos aspectos y otros muchos, por supuesto, entonces se va a producir esos aprendizajes, esos conocimientos, las y los alumnos van a lograr, ¿verdad?, las competencias propuestas para transformar la sociedad. Entonces, ¿a qué debemos aspirar con la labor educativa? Fíjense que todavía no entramos a lo que es la teoría curricular, porque tenemos que hacer un esbozo general de lo que es la educación y la tarea que nos ocupa a todos los que participamos en este proceso educativo. Debemos aspirar a transformar la personalidad del estudiante, pero no solamente transformarla desde el punto de vista de la adquisición de conocimientos científicos y técnicos, ¿verdad?, dependiendo del nivel de enseñanza y de los niveles de aprendizaje. Entonces, tiene que ser una transformación integral. Y esa transformación integral, ¿verdad?, está relacionada con la formación humanística. Ahí están todos los valores, esos grandes referentes del Ministerio de Educación para formar a nuestros niños, niñas, adolescentes, etc. Una formación que les lleve a la independencia y a la creatividad. En la medida de que nosotros facilitemos el proceso de enseñanza-aprendizaje, que capacitemos a los profesores, que los formemos o contribuyamos a su formación, en esa medida ellos van a entender realmente la importancia que tiene que el alumno no sea dependiente y que sea creativo. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad?, un gran trabajo, pero también el alumno es responsable de eso.
el desarrollo de sus capacidades intelectuales. Eso es sumamente importante. Es decir, nosotros al llevar el currículo al aula hemos definido competencias, hay un contenido que desarrollar, pero eso va a ser un medio para el desarrollo de otras capacidades. Ahí están las habilidades y destrezas, no solamente el aspecto cognitivo, sino que las habilidades mentales, las destrezas manuales. Y comportamiento basado en elevados valores, eso es sumamente importante. Entonces tiene relación con esa formación humanística, aunque la formación humanística es bastante amplia, ¿verdad? Pero ahí incluí la formación en los valores, porque en eso hay que estar cada día, a cada momento. Y el compromiso social. Es decir, el hecho de que realmente tengamos actitudes, tengamos una ética como personas es muy importante. Todo maestro, toda maestra debe ser realmente una persona con ética. Pero si no tenemos el compromiso de darnos a los demás, no estamos cumpliendo realmente, ¿verdad?, con lo que demanda la sociedad desde el punto de vista de nuestra función, de nuestro rol. Entonces, a eso aspiramos, ¿verdad?, a la formación en conocimientos teóricos, pero en habilidades, destrezas, en actitudes y valores, a esa formación integral del estudiante. Y por supuesto que las transformaciones educativas persiguen que los egresados asuman a cabalidad los retos de la época actual y participen activamente en el desarrollo económico y social del país. Entonces aquí podríamos decir, un niño de preescolar, un niño de primaria cuando se gradúa realmente contribuye. Claro que contribuye. En la medida de que hayan menos analfabetos en este país, en esa medida va a haber un mayor y mejor desarrollo. Por eso la lucha, ¿verdad?, también de la alfabetización. Pero hablando de los niños y niñas, adolescentes, etcétera, que tenemos en nuestra aula, entonces estamos hablando de esa transformación. Cuando el niño egresa del preescolar, de la primaria y de la secundaria, debe alcanzar todas las competencias descritas en el perfil del egresado. Y esas competencias van dirigidas a los conocimientos, habilidades y destrezas, y por supuesto a las actitudes y valores. También contribuye al desarrollo económico del país. Los niños dan un aporte no como fuerza laboral, por supuesto, pero en la medida de que hay educación, hay prevención de enfermedades, por ejemplo, y en esa medida realmente hay menos gastos públicos, ¿verdad?, en cuanto a la salud, por ejemplo. Entonces, esa formación tiene que ser integral. La labor educativa, estamos hablando de aprendizajes del estudiante en todos los niveles, cognitivos, procedimentales, actitudinales. Ahora vamos a hablar del enfoque integral de la labor educativa, o sea, de la educación. Y aquí tenemos que esa tarea educativa no es solamente tarea de los docentes y de los estudiantes, sino que ahí intervienen una serie de componentes, por llamarlos así. En cuanto a los recursos humanos que intervienen en la labor educativa, de manera directa, los docentes, estudiantes, los directivos de la institución, la directora, el director, la subdirectora, que tienen que ver
con la labor educativa para poder garantizar una administración y gestión exitosa. Tienen mucha responsabilidad, ¿verdad?, los directores como tal. Las acciones educativas que se realizan, ya sea desde el punto de vista del currículo propiamente dicho, u otras actividades, otras acciones coprogramáticas que ayudan al desarrollo del currículo. Entonces, acciones que se realizan en los centros escolares que ayudan, ¿verdad?, a afianzar, por decirlo así, esos conocimientos teóricos que tiene el alumno, las habilidades, las destrezas. Entonces, también esas actividades ayudan. Y desde el punto de vista de las estructuras organizativas, y por eso las puse en otro color, en color rojo, ahí está el Ministerio de Educación como tal, como una estructura, que el ministerio es el que gestiona, ¿verdad?, en el aspecto macro del currículo. Las delegaciones departamental, municipal, son gestoras. La dirección del centro como tal. Aquí hablaba como persona, la directora, el subdirector. Pero en la dirección del centro es una estructura y ahí está inmerso el asesor y la asesora, por eso lo puse en mayúscula, porque ustedes son parte de esa estructura. Ya sea que estén a nivel de la dirección, posiblemente no haya técnicos, pero sí de manera indirecta ustedes trabajan con los centros, aunque orgánicamente estén en la delegación municipal o departamental, regional, etc. Entonces, esa estructura organizativa, las acciones educativas y los recursos humanos, si trabajan de forma articulada, van a lograr realmente el éxito en ese proyecto educativo. Entonces, el proyecto educativo, que es el currículo, una de las formas de definir el currículo, que es el proyecto de educación, se va a lograr con el concurso de todos esos elementos que lo conforman. Entonces, no es cierto que solo los maestros tenemos responsabilidad. De nada sirve un maestro, un asesor con muchas ganas de trabajar si no hay apoyo en la gestión, para algún material, para una actividad con los docentes, por ejemplo. Entonces, esa es la forma exitosa si se trabaja de manera articulada, interrelacionada con todos estos elementos. Entonces, ya haciendo una relación de ese proyecto educativo currículo. El currículo o proyecto de educación tiene su base en la teoría curricular. Los documentos que ustedes utilizan que dicen programa de la educación primaria, por ejemplo, ese es el diseño curricular o parte del diseño curricular y se basa en una teoría. Entonces, esa teoría curricular, ¿de qué trata? Lástima que no se ve muy bien, pero bueno, la teoría, como bien lo decía Aida, son principios. Son principios, como el término lo dice, teóricos, que tienen una fundamentación en la epistemología, en el objeto de estudio de la epistemología. Es un saber sistematizado que fundamenta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense la gran responsabilidad de la teoría curricular. Fundamentar el proceso de enseñanza-aprendizaje
pero desde el punto de vista del conocimiento, porque abordábamos de que hay una serie de elementos que fundamentan el currículo, pero la teoría curricular es la que fundamenta realmente el conocimiento, de cómo ese conocimiento se selecciona y cómo se organiza. Y aquí lo quiero ligar con el diseño del currículo. Es decir, cómo vamos a seleccionar competencias y contenidos al diseñar el currículo si no hacemos una revisión de cuáles deben ser los criterios desde la teoría del conocimiento para poder decir a primer grado o digamos desde el perfil, estas son las competencias generales que debe alcanzar un niño al egresar de sexto grado. Luego de esas competencias vamos a derivarlas en programas. El programa de matemáticas, ¿qué competencias deben proponerse? ¿Qué contenidos responden a esas competencias? Y por supuesto que es un proceso de organización y selección, pero la teoría nos manda a reflexionar acerca de lo que es el conocimiento. ¿Qué es para nosotros conocer? Porque en esa medida vamos a valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? En esa medida vamos a seleccionar la metodología para poder desarrollar ese contenido y alcanzar las competencias. Si nosotros creemos de que nuestros estudiantes aprenden únicamente desde el punto de vista teórico y memorístico, en esa medida vamos a implementar estrategias en función del docente nada más y no del alumno. Pero si realmente decimos, el alumno llega a conocer, guiado por el maestro, llega a apropiarse, a construir, a reelaborar ese conocimiento, vamos a buscar estrategias que lleven al estudiante a esa construcción. Fíjense la gran responsabilidad que tiene la teoría curricular y desgraciadamente los maestros no somos formados en epistemología, nos hace falta esa teoría. ¿Cómo vamos a entender un programa X si oímos decir que es el enfoque curricular, pero no averiguamos el porqué de ese enfoque? Entonces, eso es la teoría del currículo, una reflexión desde lo que es el conocimiento. Aquí tenemos que ver todos los métodos que ustedes conocen, incluyendo el método científico, que es un método realmente tradicional, pero no por ser viejo no es válido, de llegar a través de la investigación, de la experiencia, a conocer. Entonces, la teoría tampoco va a fundamentar solo el hecho de que el alumno aprende bajo la guía del maestro. Hay teoría curricular que mantienen y dicen no, el papel fundamental es del docente, pero se ha avanzado en ese sentido. Entonces, no es una teoría que tiene que ver únicamente con el constructivismo, sino que tiene que ver con todas las teorías, todos los enfoques que nosotros conocemos. Y esta teoría o este saber está vinculado con el rol de la educación, que es lo que ya decíamos anteriormente, en la reproducción y transformación de la sociedad. Imagínense qué importante. Es que en mi experiencia como docente de currículo me doy cuenta que el problema de las y los docentes, tenemos el problema de no entender ese diseño porque no nos hemos apropiado de la teoría del por qué, cuál es la razón de ser. Vamos a aplicar el enfoque constructivista, pero ¿de dónde viene ese enfoque? ¿Cuál es la razón
de que sea constructivista y no sea academicista o tecnológico o sociocognitivo, por ejemplo. Entonces, de eso ustedes deben estar muy claros para que los profesores realmente puedan entender el porqué. Y es por eso que a veces los maestros nos ocupamos únicamente, que ya todo el mundo lo dice, ¿verdad?, en todos los niveles educativos, de sacar aquellos planes de clase de hace 5 y 10 años y realmente no los hemos reformulado, no nos capacitamos, y ante eso está la responsabilidad personal. Ustedes son el relevo generacional y toda preparación cuesta. A mí me duele cuando hay compañeras y compañeros que salen de su fase de formación, no saben de lo que se están perdiendo. Es decir, la capacitación que da el ministerio, pero buscar también la formación en niveles más altos. Entonces, se ve de manera personal y también como un compromiso social. Entonces, realmente esa es la teoría que sustenta al currículo desde el punto de vista de la epistemología, de la teoría del conocimiento. Claro que se requiere de un curso, ¿verdad?, especial de epistemología. Asumo que la epistemología, lo que ya les había dicho, que es la teoría del conocimiento y es uno de los fundamentos del currículo desde el punto de vista disciplinario. Ustedes lo tienen en los documentos, el documento de diseño curricular, ahí habla de los fundamentos y aquí los vamos a analizar. Y uno de los fundamentos es la epistemología. No puede faltar en la educación ese fundamento y por supuesto que nos lleva a entender qué es el conocimiento, qué debe conocer el estudiante, cómo se organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, realmente, si sabemos qué es el conocimiento, cómo aprenden nuestros estudiantes y qué debe conocer el estudiante, nos va a llevar a una mejor organización de ese proceso docente. Eso es muy importante. Fíjense que todavía no hemos visto los elementos de la teoría curricular o los componentes, estamos con la parte general. Entonces yo les invito a hacer esa reflexión. El por qué decimos en el currículo que hay que aplicar los principios de organización, de lo más simple a lo más complejo, etcétera, etcétera, tiene que ver con la teoría del conocimiento. Ser cuidadosos, a veces formulamos competencias y seleccionamos contenidos para un nivel de secundaria y no de primaria. ¿Por qué sucede? Porque no reflexionamos qué es lo que deben aprender nuestros estudiantes. O en la universidad, cuando hacemos diseños de carreras que son para un posgrado, una maestría, y no para el nivel de licenciatura. ¿Por qué? Porque realmente no hay una línea curricular que nos lleve a ver esos niveles de complejidad. Entonces, no olviden que es una de las tareas, la primera tarea, diría yo, de hacer esa reflexión para poder continuar con la ejecución. Esta teoría se basa, ¿verdad?, en lo que es el conocimiento, y acerca de lo que es el conocimiento hay un montón de corrientes y un montón de autores. Autores recientes y autores del siglo XVII, XVIII, XIX, etc. Entonces, ¿por qué separé en colores amarillos y en azul?
Realmente lo que está en amarillo son los postulados de algunos autores que han tenido o han teorizado en relación con la educación y ven la educación desde el punto de vista idealista de lo que supuestamente es la educación. Y desde ese proceso, esa teoría idealista, están algunos autores como Tyler, Tabba y Kaufman. ¿Ustedes han oído hablar de alguno de esos? Tyler fue realmente uno de los iniciadores de la teoría curricular. Y Tabba era una profesora chilena que se formó en Estados Unidos, alumna de Tyler. Entonces ella, cuando regresó a Chile, es la primera mujer y autora latinoamericana que comenzó a escribir acerca del currículo desde la teoría. Pero conciben el currículo igual que Gagné con la instrucción programada. Entonces Gagné es otro de los autores de la epistemología de lo que es el currículo y la educación. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Que la educación del niño debe ser conducida por el maestro. Una cosa es facilitada por el docente y otra cosa es conducida. Que el estudiante realmente responde a ciertos estímulos, pero no tiene esa capacidad de reflexionar, de actuar, no tiene esa capacidad realmente de proponer, de crear. Y la instrucción programada se refiere a aquellos currículos rígidos, la educación que se centra en el contenido, que es la preocupación de todos nosotros los maestros, llenar los contenidos que están en el programa, o me van a decir que no es nuestra preocupación. Entonces nos cuesta salirnos de ese mito de que lo importante es desarrollar los contenidos. Y por eso equivocadamente decimos que los contenidos son el fin, pero no es el fin. Como dice César Coll, un curriculista español, lo más importante no son los contenidos, sino que los alumnos adquieran estrategias para llegar a ese contenido dentro del aula y fuera del aula. Los niños que van a investigar por su cuenta, que le preguntan a los padres, dependiendo de los medios que tengan. Pero hay niños que no tienen recursos y optan por ir a las bibliotecas públicas, aunque son pocos. Quizás se deba a que nosotros los maestros tampoco lo estimulamos. Entonces, esa es una teoría idealista, de que los alumnos, los estudiantes aprenden desde lo que está programado, desde lo que está conducido. Pero hay montones, ¿verdad?, de autores. Yo solo les puse lo más relevante. Los que están en azul son aquellos autores, digamos, de avanzada. Y en eso está Lenke. Lenke es uno de los curriculistas ya fallecido, pero ha escrito mucho. Y fue el primero que propuso de que es importante tomar en cuenta la experiencia del estudiante. Entonces, Lenke con Ausubel, que ahí no lo menciono, también trabajaron en eso, de que la educación no es conductual, sino que el estudiante debe trabajar por sí solo y hay que basarse en las experiencias, en los conocimientos que ellos tienen, etcétera, etcétera. Y de ahí le pongo a estos que son más famosos, que son Freire y Piaget. Los dos se complementan. Y Freire, por ejemplo, con la educación problematizadora, y Freire rescata el contexto en que debe desarrollarse la educación.
Eso es sumamente importante y por eso hablamos de contextualizar el currículo. Hablamos de adecuar el currículo. Adecuar el currículo es contextualizarlo. Hacer de un proceso de enseñanza-aprendizaje realmente aprendizaje, valga la redundancia, para los alumnos que viven, que lo construyen en ese contexto determinado. Y Piaget, con sus postulados de que el proceso educativo debe centrarse en el aprendizaje en el estudiante. Y de ahí se han derivado varios autores. Por ejemplo, entre los más conocidos están los autores españoles como Gimeno Sacristán, como César Coll, entre otros, que han retomado los postulados, principalmente de Piaget, algunos de Freire, y son los que han propuesto la teoría constructivista. Piaget y Freire no hablaban con ese nombre de teoría constructivista, pero estos señores han elaborado, se han apropiado de esos postulados y formularon esa teoría constructivista. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría? De que el aprendizaje llega al alumno por su propio trabajo, ¿verdad?, con la orientación del profesor. Entonces, por ejemplo, todo lo que nos ha dejado Freire, de la libertad que debemos dar para que el alumno aprenda más de lo que está en este programa. Si estamos trabajando como docentes con el niño y estamos hablando, por ejemplo, de la flora nicaragüense, por decir algo, habrán niños que a la larga les interese estudiar la flora de los países que ellos al menos han oído mencionar. En su momento lo van a estudiar, pero ahí está el interés. O quizás la flora nicaragüense no la ven con detenimiento. ¿Cuál es la diferencia del norte, del Atlántico, el Pacífico? Entonces llegar a conocer más. O si el niño va a Jinotega, realmente está cerca de las montañas, aunque ya nos quedan pocas, desgraciadamente, o va a la zona del Pacífico, que es otra orografía, y así sucesivamente. Entonces, esta epistemología es lo que hace suya la teoría curricular. Entonces, aclaro, la teoría del currículo no solamente es constructivista, no es solamente sociocognitiva, sino que también es academicista, y lo vamos a ver en los enfoques curriculares. Porque hay maestros que planificamos nuestras clases y a la hora llegada nuestro actuar es academicista, centrado en los contenidos, etcétera, etcétera. Y a veces estamos claros, ¿verdad? Y hacemos planes muy buenos, pero si nos llegan a supervisar, se dan cuenta, ¿verdad?, de eso. Hay otro problema. A veces planificamos las clases con estas estrategias, pero la evaluación es totalmente academicista. Entonces, formulamos estrategias de enseñanza y aprendizaje, pero a la hora de llegada solo preguntas conceptuales hacemos a los niños. Son contradicciones que se dan, y es por eso que todos los elementos curriculares deben estar articulados, deben estar concatenados. Bueno, esta lámina sí la tienen, que la teoría curricular, en otras palabras, establece las relaciones entre la teoría y la práctica. Realmente, cuáles son esos conocimientos, cómo lo lleva el alumno a la práctica, y una relación entre la cultura y la sociedad. Los aprendizajes, los contenidos salen de la sociedad, que es lo que necesita ese niño. Una relación entre la educación y la sociedad, entre la escuela y el Estado. El Estado es el que tiene todas las políticas de desarrollo del país,
la visión de los ciudadanos que necesita el país para su desarrollo. Entonces, esas políticas, esos planes de desarrollo del Estado, del gobierno, inciden y hay que retomarlos en la educación. Entonces, todas estas relaciones nos van a llevar al desarrollo del currículo o proyecto de educación. Entonces, no hay que ver únicamente la teoría curricular desde el punto de vista teórico propiamente dicho. Si ustedes analizan los postulados de Freire, por ejemplo, cuando habla del aprendizaje a partir de los problemas, porque debe haber una relación teoría-práctica dentro de una sociedad determinada, esa relación de la educación con la sociedad, y si el Estado es de avanzada para propugnar por esa educación, ¿verdad?, centrada en el estudiante. La teoría curricular, resumiendo y ajustándolo al nuevo currículo, tiene su base en la epistemología. Y lo que tienen ahí en color azul son los principales elementos de la teoría curricular, ¿verdad?, que se utilizan en el proceso de desarrollo del currículo. En otras palabras, el concepto de currículo, el enfoque curricular, los fundamentos, los elementos curriculares, fundamentalmente son los que están impregnados en la teoría curricular. Y el nuevo currículo se desarrolla en ese proceso. Entonces deben estar inmersos en la planificación, la ejecución y la evaluación. ¿Por qué pongo planificación en azul? Porque ahí está la clave. Si hacemos diseños curriculares realmente sin base en la teoría, no podemos ejecutar ni evaluar un currículo centrado en el aprendizaje en el estudiante. Entonces, el nuevo currículo de la educación básica y media tiene una base curricular y luego se deriva en todas las fases. Pero la planificación es muy importante. Ya con esto para terminar. Entonces, la teoría curricular se basa en la epistemología o teoría del conocimiento. Esta teoría curricular, a través de sus postulados, nos va a llegar a decir cuál es el concepto de currículo más apropiado, cuáles son los enfoques curriculares, cuáles son los fundamentos y elementos del currículo fundamentalmente. Algunos autores meten en la teoría curricular las fuentes del currículo, que son el alumno, el contexto y las áreas del saber, pero no los visualiza desde el punto de vista epistemológico. Aquí sí, el concepto de currículo, hay toda una teoría de cómo concebir el currículo. Los enfoques curriculares fundamentales. Los fundamentos son la disciplina, fundamento es de la ciencia. ¿Cuál es el objeto de estudio de cada ciencia que nos va a auxiliar? Y los elementos curriculares. En la medida que nos apropiemos de la teoría curricular, en esa medida vamos a formular competencias centradas en el estudiante con todos los niveles de aprendizaje, por ejemplo. Y por supuesto que esa teoría curricular incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esta teoría es la base del currículo transformado. Entonces, de acuerdo a cómo concebimos el conocimiento, así vamos a hacer planes y programas academicistas o constructivistas, dialécticos, tecnológicos, etc. Entonces, es importantísimo. La teoría es teoría. La teoría son principios. Que no se nos olvide, como la palabra lo dice, es un cuerpo de ideas. Es un cuerpo de ideas
que orientan el proceso educativo, el proceso docente, desde la concepción de lo que es el conocimiento. O es la teoría del conocimiento que conceptualiza el proceso docente educativo. En esencia, la teoría curricular es la que se expresa a través del concepto de currículo, que ustedes ya conocen algunos conceptos, del enfoque curricular que tiene el Ministerio de Educación, de los fundamentos curriculares, de los elementos del currículo, que son el núcleo de la planificación curricular y didáctica. Y de los principios, eso es lo fundamental, y algunas instituciones incluyen los principios, las fuentes del currículo, siempre y cuando tengan esa base epistemológica. Entonces, no olvidemos que la teoría del curricular, como la palabra lo dice, es teoría, es un cuerpo teórico, son conocimientos que fundamentan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Educativa se puede evidenciar de manera directa y de forma indirecta. De manera directa se evidencia haciendo una relación con los documentos del Ministerio cuando hay un concepto de currículo que hay que analizarlo si realmente es pertinente. Hay un concepto de currículo, el Ministerio tiene enfoque curricular, el Ministerio tiene elementos curriculares, fundamentos curriculares, etc. También lo que ustedes dicen es cierto, están los pilares fundamentales, pero los pilares fundamentales no es una teoría como tal, sino que se derivan los pilares fundamentales de los aspectos metodológicos, se deriva del enfoque curricular. En otras palabras, si queremos ver físicamente la teoría curricular, está presente en el concepto de currículo, elementos curriculares, fundamentos curriculares desde las ciencias o disciplinas. ¿Y cuál otro? El enfoque curricular, los principios curriculares, si realmente tienen una base epistemológica, habría que analizar esos principios curriculares. Una cosa son los referentes del currículo, que es más amplio, y otra cosa es la teoría curricular. La Ley General de Educación es un referente del currículo, pero no es teoría del currículo, que se retoma de los principios filosóficos de lo que es la educación, pero no es una teoría en sí. La teoría son principios generales para la educación en todos los países del mundo, en todos los niveles educativos. La Ley General de Educación es muy particular, aunque habla de la filosofía de la educación nicaragüense. Entonces, retoma algunos elementos, pero no es la teoría pura, por decirlo así. Los pilares se derivan del enfoque curricular constructivista, pero en sí los pilares no es una teoría como tal, sino que son parte de ese enfoque. ¿Qué otra cosa mencioné? Bueno, de forma directa. De manera indirecta, ustedes lo dijeron, pero faltó alguna explicación. Se evidencia en los programas, se evidencia en los ejes transversales. Los ejes transversales en sí no son teoría curricular, pero desde la concepción de lo que son los ejes transversales, entonces es una forma de acercarnos a la teoría curricular a través del desarrollo del currículo, pero no en sí, no son una teoría los ejes. Lo mismo los programas. ¿Cómo nos damos cuenta de que están en los programas la teoría curricular? De la forma como están redactadas las competencias, de la forma como están organizados los contenidos, de la forma como están las actividades sugeridas.
si son conductuales, si son constructivistas, cognitivistas, etcétera, de la forma como se orienta la evaluación. Entonces es una forma indirecta de ver la presencia, porque el currículo, repito, se diseña académicamente, conductualmente o constructivamente. Y el currículo está diseñado en términos generales de forma constructivista porque esa es la guía que tiene. Pero aquí uno lo que decían algunas de las compañeras, realmente podemos diseñar currículos constructivistas a partir de la teoría constructivista, pero en la práctica son idealistas, de acuerdo con los curriculistas que analizábamos en la mañana, las posiciones de Taylor, etcétera. Entonces es de una forma la concepción ideal o la actitud de nosotros como maestros es muy academicista. Entonces ahí hay contradicción entre la teoría y la práctica. Y lo demás, ¿verdad?, que es importante, yo creo que de este curso, más que de ningún otro, ustedes tienen que plantear una serie de sugerencias para mejorar. De todo lo que ustedes vayan viendo, de todas las limitaciones, deben sugerir al Ministerio de Educación para poner allí, ¿verdad?, el ojo y mejorar desde todo punto de vista, desde la evaluación del currículo que ya mencionaron, posiblemente desde el diseño curricular, de la apropiación de la teoría del currículo. La capacitación de los profesores debe ser en aspectos teóricos y aspectos prácticos del currículo. Si no, los maestros no entienden el porqué del constructivismo. El concepto de currículo es tan importante como las políticas educativas, como el modelo de calidad, la visión politécnica, etc. Todo maestro debe manejar ese concepto de currículo del ministerio, independientemente que tenga otros conceptos. Pues bien, a estos se conforman con... yo le he preguntado a mis alumnos qué opinan de los TEPS, por qué no les gustan los TEPS, y ustedes yo creo que lo conocen mejor que yo todavía. Entonces los maestros de esa inercia, de la monotonía, dicen que existen los TEPS, llegan a transcribir a los TEPS. Yo creo que hay que dar un giro, ¿verdad?, en esos TEPS. Uno lleva la propuesta y el resto lo copiamos. Eso me dicen, mire profesora, nosotros llegamos a copiar. Y tengo alumnos de escuelas privadas y colegios públicos. Entonces le digo yo, me he dado cuenta que no llegan los de las escuelas privadas. ¿Qué pasa? Es que solo nosotros llevamos la tarea, la programación y el resto se copia. Y si ya lo tenemos, entonces ¿qué vamos a ir a hacer? Yo creo que todas esas cosas hay que revisarla y ojalá este módulo les dé elementos para que se haga un cambio. Vamos a abordar los TEPS, pero en relación con la teoría, pues no es una clase especial de TEPS, porque la clase ustedes ya la tienen de lo que es el TEPS, pero relacionar qué es lo que se podría hacer, además eso está dirigido por el Ministerio de Educación, pero ustedes pueden seguir dando aportes para mejorarlo. Entonces, que no se nos olvide, ¿verdad?, que hay que revisar la teoría curricular. Y al maestro eso es lo que pasa. Como nunca se han abordado esos temas, y son temas, ojalá, como es algo nuevo para ellos, yo creo que serviría para despertar el interés en los profesores. Y no ir sencillamente, ¿verdad?, a repetir lo que está en el documento, sino que hacerle ver la importancia de la teoría curricular. Tenemos varios conceptos de currículo de acuerdo con la Real Academia Española. Entonces, la Real Academia Española conceptualiza el currículo como un conjunto de estudios y prácticas destinadas a que él o la estudiante desarrolle plenamente sus capacidades. Ese es uno de los conceptos nuevos de acuerdo con la Real Academia. Entonces, habría que irlo asociando
a las corrientes epistemológicas de que hablábamos en la teoría curricular. Entonces, esos estudios y prácticas, ¿verdad? El concepto de currículum está dirigido hacia esa formación de estudiantes para que desarrolle sus capacidades. Otro de los conceptos es el de plan de estudios, según la Real Academia Española. Sencillamente como el plan de estudio, que es de los conceptos más antiguos que existen, y está referido a que el currículo son los planes y programas. También el currículo vita, que ustedes conocen, recibe ese nombre cuando le dicen envíame o le solicito o se necesita su currículo. A veces se especifica currículo vita o vitae y otras veces dice el currículo, ahora se llama también hoja de vida, para distinguir del currículo educativo propiamente dicho. Pero ¿por qué lo mantiene la Real Academia? Porque el currículo vitae significa o describe el proceso de formación de una persona y tiene relación con ese currículo que lo formó y por supuesto con la educación. Entonces, estos son conceptos de la Real Academia. Antes de definir propiamente el currículo, quiero decirles que para definir el currículo hay que tomar en cuenta una serie de aspectos. Y uno de ellos son los lineamientos. Se necesita una serie de lineamientos de todo tipo, lineamientos teóricos, lineamientos enfocados a la filosofía, a la epistemología principalmente, lineamientos de políticas, etcétera. Y estos son los científicos tecnológicos, porque como vamos a seleccionar contenidos, entonces debemos hacer uso de la ciencia y de la tecnología. Lineamientos socioculturales, tipo de ciudadanos que queremos formar. Por eso también uno de los conceptos del currículo son los saberes culturales. El currículo se hace tomando en cuenta las demandas de los estudiantes y las demandas de la sociedad. Por eso no se puede importar el currículo. Nicaragua necesita su propio currículo y aunque tenga mucho parecido con Honduras, no puede ser el mismo. Lineamientos pedagógicos. Nos da elementos para poder llevar a cabo el proceso de desarrollo del currículo. Entonces, la pedagogía tenemos que tomarla en cuenta, ¿verdad?, para el desarrollo de ese proceso. Si no, aquí le tapo a las otras compañeras. Lineamientos, entre otros. Estoy apuntando los puntuales, también los psicológicos es importante porque tenemos que conocer las características de los estudiantes. Políticos ideológicos. ¿Por qué el currículo está sujeto a lineamientos políticos e ideológicos? Corresponde realmente a los intereses del Estado, a la política educativa que se ha trazado, aunque hay un apartado especial de la concepción filosófica, pero obedece realmente al tipo de formación a que aspire el gobierno, a que aspire el Estado. Entonces, el Estado se traza a través del Ministerio de Educación una serie de políticas y lineamientos generales, ¿verdad?, de acuerdo al futuro ciudadano que se espera en este país para contribuir al desarrollo social y económico.
También el currículo está sujeto a las concepciones filosóficas acerca de la educación. Entonces, ya no necesariamente con la teoría del conocimiento, sino la filosofía educativa. ¿Hacia dónde va esa educación? ¿Cómo se concibe la educación? Esa es parte de la filosofía educativa, y esa filosofía es la que se expresa de forma directa en las políticas educativas que ustedes ya conocen. Esa es la filosofía de la educación en Nicaragua, que no puede ser la misma en otros países, aún en vías de desarrollo. El currículo responde a intereses de la sociedad, dice en el a intereses de la sociedad, o debe responder a los intereses de la sociedad. Y esos intereses son de tipo sociales propiamente dicho. Es decir, ¿cuál es la sociología de Nicaragua? ¿Cómo se dan esas relaciones sociales en el país? Responde también a las políticas que se dan, o la forma de regir los destinos del país, las diferentes políticas para el desarrollo del país, especialmente a esas políticas educativas. También hay intereses culturales. Ya de alguna manera ustedes lo han dicho, la importancia, o han hablado de la importancia de la cultura a tomarla en cuenta para contextualizar el currículo. Entonces, el currículo se hace para determinada cultura y alimentándonos de esa cultura nicaragüense. Es el currículo que se necesita en esta sociedad. También hay intereses ideológicos. ¿Quién podría explicar por qué obedece a intereses ideológicos el currículo en cualquier país? ¿Cuáles son esos intereses ideológicos? Está unido con lo anterior. Es la ideología del poder en relación a lo que debe ser la educación. Es el ideal educativo. Por ejemplo, la formación de los alumnos de primaria con determinadas capacidades. Por ejemplo, la política o la ideología es la formación de técnicos. La ideología ve la necesidad de la formación de aquellos técnicos y profesionales en las áreas de desarrollo del país. Entonces, de ahí la importancia de tomar en cuenta los aspectos ideológicos y económicos definitivamente. Si estamos hablando de que una vez que se gradúen los estudiantes, que culminen su nivel educativo, van a contribuir al desarrollo social, al desarrollo económico. Lo harán los que se preparen para el área laboral y para el área social, para que el muchacho se vaya insertando en la medida de las posibilidades en niveles superiores de formación, hasta llegar a ser un ciudadano como el que necesita el país para su desarrollo. Entonces, el currículo ha de tomar en cuenta esos lineamientos, la política educativa propiamente dicho, y responder a esos intereses sociales. Entonces, no hay que perder de vista eso. ¿Por qué se dio la gran consulta nacional? Porque es importante conocer qué es lo que opina la sociedad, además de los docentes, además de los funcionarios. Algunos estudiantes también participaron en lo que debe ser la educación en este país. Entonces, de ahí la razón de ser de que el currículo se hace para una sociedad determinada y tomando en cuenta esas demandas. El concepto de currículo también se deriva de las corrientes que apuntábamos en la teoría curricular.
Entonces, el concepto de currículo tiene que ver con las corrientes idealistas acerca del currículo que se centran en la academia, en los contenidos, en el docente, y también tiene que ver en las corrientes sociocognitivas que son ya de avanzada, y ahí está el socioconstructivismo. Entonces, entre estas podemos apuntar la academicista, que sesga el concepto de currículo en las disciplinas en el plan de estudio. Entonces, esto tiene que ver con esas corrientes, ¿verdad? Como pensaban Taylor, pensaba Taba, en relación con lo que debe ser el currículo, y un poco también Gallego. El tecnológico positivista ya retoma las experiencias de aprendizaje, pero no de manera concreta. Entonces obedece a ese desarrollo tecnológico, ¿verdad? Y aquí tiene que ver el desarrollo de la tecnología, pero pensando en que la tecnología es la tabla de salvación y no todo el proceso de enseñanza-aprendizaje liderado por el maestro con la participación del estudiante. Entonces, es conductual desde el punto de vista de que la tecnología, que los medios, los recursos, son los que van a conducir al estudiante a esos aprendizajes. El cognitivo simbólico o interpretativo tiene mucha relación con las corrientes que ustedes analizaron, me imagino, en investigación participativa, porque ya viene a la interpretación de los fenómenos, de los hechos, que el alumno interprete, que el alumno analice, que el alumno deduzca. Y se plasma en la interpretación de esos saberes y no en la repetición como en las concepciones anteriores. Entonces ya el alumno interpreta, elabora, reelabora, etc. Y el otro aspecto, que es el sociocrítico, que da mucho énfasis al aspecto social, al aspecto cultural. Entonces de ahí el currículo, se habla del concepto de currículo como una selección cultural y como una construcción social. Es decir, es la sociedad la que construye el currículo. ¿Cómo interpretan ustedes de que el currículo es una construcción social? ¿Cómo interpretan esa construcción social del currículo? ¿Por qué es una selección de cultura el currículo? De ahí se derivan otros conceptos de currículo. ¿Por qué? ¿Sí? Esa consulta realmente nos haya dado elementos para poderlos incorporar al nuevo currículo. Claro que en el diseño de currículo hay que tomar en cuenta a la institución como tal, que tiene sus propios lineamientos, normativas, etcétera, etcétera, pero ahí hay que articular lo que dice la sociedad con lo que las políticas educativas mandan. Entonces, estos conceptos de currículo tienen relación con esas corrientes, y van a ver cómo estas corrientes también se plasman en los enfoques curriculares. Yo les estoy presentando las corrientes más representativas, pero en otros libros ustedes van a encontrar otras corrientes que llevan a lo mismo. De ahí la importancia de analizar realmente estas corrientes epistemológicas para poder llegar a conceptualizar el currículo. Aquí les presento algunos conceptos de currículo tomados de varios autores. Estos son conceptos un poco más de avanzada.
Proyecto que preside las actividades educativas en un centro escolar, intenciones y guías de acción. Entonces ya se habla de un proyecto de educación. Es el proyecto de educación que se tiene para la educación primaria, la educación inicial, la educación secundaria. Y este proyecto lleva sus intenciones y guía de acción. No habla directamente de planes y programas, pero van implícitos porque las guías de acción están plasmadas en todos los referentes del currículo y, por supuesto, en el plan de estudio, los programas, etc. Es la cultura social convertida en cultura escolar. ¿Cómo interpretan esto? Cultura social convertida en cultura escolar. Cultura social convertida en cultura escolar. Es lo que decía, la base es lo que decía la profesora. ¿Cuál es su nombre? Cándida. A ver, tiene base en lo que decía Cándida, ¿sí? Pero sí, está bien. A ver, otro concepto, José Luis. Entonces eso realmente justifica, respalda el currículo. Otro concepto es la selección cultural, que eso ya lo analizábamos. Expresión y concreción del plan cultural. Fíjense bien cómo se relaciona con la cultura. Hacen hincapié en que el currículo debe hacerse para determinada sociedad.